¿Qué tal amigos? En esta ocasión para hablarles sobre el arraigo y la prisión preventiva oficiosa violatoria de derechos humanos. Tenemos que el nuevo sistema penal acusatorio tiene su génesis en la reforma constitucional del 18 de junio del año 2008, el cual es de corte garantista. Lo que este nuevo sistema procesal pretende es el esclarecimiento de los hechos, la protección a la víctima, procurar que el inculpado no quede impune y la reparación de los daños con motivo de algún delito. Ahora bien, el arraigo es una figura jurídica que está regulada por reforma constitucional en el artículo 16 de la Carta Magna y en el artículo 12 y 12 bis de la Ley Federal de Delincuencia Organizada, el cual establece que el juez, a petición del Ministerio Público, podrá solicitar el arraigo de una persona hasta por 40 días y en su caso una prórroga de hasta por 80 días. Tratándose de la prisión preventiva oficiosa, es una reforma constitucional que aprobaron por mayoría los diputados y la misma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 12 de abril del año 2019. Los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa son 17. Entre ellos se encuentran el feminicidio, la violación, secuestro, trata de personas, el abuso cometido a menores, lo que tiene que ver con robo de casa habitación, el robo de hidrocarburos, el uso de programas sociales con fines electorales, entre otros. Ahora bien, el principio de presunción de inocencia está establecido, como ustedes saben, en el artículo 20, apartado B, fracción primera de la Carta Magna, por reforma constitucional, y lo recoge el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pasando a los argumentos que en su momento expusieron los diputados que aprobaron por mayoría esta reforma, entre otros se encuentran que existen altos niveles delictivos, que el Estado de Derecho está superado por la delincuencia organizada, que las instituciones están rebasadas y que se necesitan medios eficaces para detener a los culpables, que se trata de una prisión preventiva en la que se busca garantizar que el inculpado vaya a un proceso y que además se atiendan de manera eficaz los problemas de impunidad y corrupción que imperan en nuestro país. Y por último, que el objetivo es disminuir la incidencia en la comisión de algunas conductas delictivas altamente lesivas para la sociedad o para las instituciones. También tenemos que existió la opinión de diversas instituciones a nivel internacional, como Amnistía Internacional, como la propia Organización de las Naciones Unidas y como la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los que básicamente se opusieron a la aprobación de estas reformas porque violentaba derechos humanos. Ellos manifestaron que el aprobar este tipo de medida básicamente lo que viene a hacer es crear una nueva regla que se debe seguir ya en el nuevo sistema penal. No debo pasar por desapercibido que dicho sistema, antes de la reforma, lo que se pretendía era que si una persona era sujeta a proceso penal, pues este enfrentara dicho proceso en libertad bajo el principio constitucional de presunción de inocencia. Hemos sabido y por mucho de conocimiento público es que el hecho de que un primo delincuente, tratándose de robo a casa habitación, el hecho de que ingrese al cerezo, pues obviamente lejos de ayudarle lo va a perjudicar. ¿Por qué? Porque esta persona va a salir todo un docto tanto en práctica como en mentalidad delictiva, y eso es algo que no se puede negar. Algo de vital importancia que también debo referir es que al tratarse de una reforma constitucional, pues desgraciadamente en estos casos no cabe el amparo. Ahora bien, no niego que exista un alto índice delictivo, no niego que desafortunadamente las instituciones en materia de procuración e impartición de justicia en algunos casos está siendo rebasada obviamente por la corrupción y por la impunidad, pero bueno, señores congresistas, esta aprobación de esta reforma no viene a resolver el problema de fondo. Se necesita más que una prisión preventiva, se necesita más que una medida cautelar extraordinaria para que obviamente esto se resuelva. Por ejemplo, tenemos los casos de Brasil y de Argentina,
con los expresidentes. Cuando esto haga eco en México, estaríamos hablando de otra cosa. Ahora, yo le apuesto más a la cuestión que tiene que ver con la implementación de reforzamiento de los operadores, obviamente lo que tiene que ver con el estar apostando a la capacitación de los operadores de este nuevo sistema, a lo que tenga que ver con la aplicación efectiva de políticas públicas en materia de prevención, de seguridad y de reinserción social. Entonces estaríamos hablando de otro México y obviamente con esas políticas se tengan los resultados que se requieren. Bien, para mí desde mi punto de vista el arraigo y la prisión preventiva obviamente violentan con lo que se denomina el principio de presunción de inocencia, ya que como lo he dicho, el principio de presunción de inocencia, mientras que se establece que una persona es inocente hasta que un juez no lo declare culpable por sentencia definitiva, pues cómo es posible que tratándose del arraigo, que ya lo mencionamos, un juez puede privar de su libertad a una persona hasta por 40 días, y tratándose de la prisión preventiva oficiosa puede estar obviamente en prisión 2 meses hasta un año, de lo que puede obviamente durar este proceso, lo cual desde mi punto de vista, insisto, es un retroceso en este nuevo sistema penal. Muchas gracias.